Pues vamos a ver cómo las expresiones correr la tuna y estudiante de la tuna inducen error. ¿Por qué? Porque uno cree que está entendiendo lo que la palabra transmite, mas no fue así. Hubo sinónimo de correr la tuna como excursión estudiantina, ir de estudiantina, simplemente estudiantina, caravana estudiantina, y hubo sinónimos de estudiante de la tuna como tuno, gente de la tuna y estudiante de la tuna. Utilizamos hemerotecas digitalizadas, tanto españolas como del continente americano, así como todos los diccionarios históricos que están disponibles online en el nuevo tesoro lexicográfico de la lengua española. Encontramos cosas tan interesantes como que la primera vez que tuna significa algo diferente al nopal y el fruto del nopal, que es el higo, apareció en 1739 para ser sinónimo de vida holgazana y vagabunda. No fue hasta mitad del siglo XIX, en 1853, que se añadió como segunda significado. Dícese especialmente de los estudiantes que recorren las calles cantando y tocando y sacando para vivir o divertirse. Fíjense que el siglo XIX, 1853, es en pleno costumbrismo. Posteriormente, en 1855 al presente, se añadió andar vagando en vida holgazana, libre y vagabunda. Tunante, desde que apareció por primera vez a mitad del siglo XVIII, significó vagabundo, el que tuna o anda vagando, añadiéndose más claramente vagabundo por diosero y tuno a finales del siglo XVIII, en 1788. Fíjense que también en 1853, mitad del siglo XIX, se añadió el que anda vagando ociosamente como un perdido cuando debiera trabajar en algo con arreglo a su fuerza, disposición, etcétera. Prícaro, vivón, taimado. Son significados que se utilizaron cuando se escribieron los textos que vamos a ver más adelante. Tunante fue peyorativo, fíjense, pícaro, vivón, taimado. Resultados, solamente encontramos dos textos anteriores al siglo XIX. Uno es del siglo XVII, es una novela, La Pícara Justina, que habla de una cuadrilla de 7 integrantes que corrían la tuna, que iban disfrazados, que usaron apodos, robaban, reñían con todos, peleaban, estafaban a posaderos y llevaban una vida tunantesca, entendiendo por tunantesca vagabunda. En las cuadrillas iban bastantes extranjeros, se publicó que era la realidad del siglo XVIII, 1769. Luego apareció a finales del siglo XVIII, en 1770, la nueva relación entretenida donde se refiere a alguna parte de la vida del estudiante tunante, de la que hemos encontrado tres versiones. Para mí la más antigua es la única que habla, siendo anónimo, la única que especifica en qué imprenta se realizó, que fue en la imprenta La Borda de Valencia. Eh, este pliego de cordel está ilustrado con el gráfico que ven en la diapositiva, que es la imagen más antigua que hemos encontrado de un estudiante pedigüeño, o sea, alguien que va pidiendo por la calle. Podría ser un estudiante tunante perfectamente, el que va ociosamente por la calle, vagabundo y pidiendo. Hay otras dos ediciones, sin especificar también la imprenta, llegando una de ellas de la Universidad de Cambridge a datarla entre 1775 y 1859. Fíjense ustedes que es casi un siglo el rango de la datación. Nosotros, analizando las palabras que contiene el texto del pliego de cordel y cuando aparecieron esas palabras en los diccionarios históricos, estamos convencidos que se publicó en el entorno de 1770. Luego las demás fuentes que hemos encontrado todas pertenecen al siglo XIX. Fíjense ustedes, el estudiante de la tuna dice en estas fuentes que pongo entre paréntesis, viajaba con arrieros o muleros, que es lo mismo, que es la imagen que tenemos ahí en el fondo. También dice Sugasti
en 1880 que el Tuno cambiaba frecuentemente de residencia. Y esto lo interpretamos porque estaban huyendo hacia lugares de decadencia moral. ¿Por qué? Porque estafaban y robaban. Y acuérdense que habíamos dicho que los tunos, o sea, los integrantes de las cuadrillas que corrían la tuna, utilizaban apodos. ¿Por qué? Para dificultar ser capturados por la justicia. Dicen Calazán Saonero de Robles que los estudiantes de la tuna eran alegres, viajeros y bohemios, pendencieros, ingeniosos, audaces, conocían la esgrima y el juego. Estas dos cosas estaban prohibidas por las leyes vigentes en las universidades de la época. Se corría la tuna solo en el verano, que era cuando tenían autorizado mendigar en el camino de ir y venir de la casa a la universidad y de la universidad a las casas. Y mientras ese periplo, ellos tenían permiso del rector para mendigar y vivían de la caridad. Entre los que se fueron llamados estudiantes de la Tuna, hubo licenciados y estudiantes ricos y nobles. Fíjense, todas las fuentes que estamos utilizando, todas son fuentes del siglo XIX. Qué casualidad. Aparece el interés por hablar sobre la gente que corría la tuna y sobre los estudiantes de la tuna en plena época del siglo XIX, donde imperó en España y en toda Europa el costumbrismo. Solo en vacaciones, Carrillo Toral nos recuerda lo que decían las constituciones de las universidades o de los colegios o los estudios generales fueron los precursores de las universidades y solamente podían pedir dinero en esas migraciones cuando iban de su casa a la universidad para incorporarse al curso allá por el día de San Lucas y cuando volvían de la universidad a su casa cuando finalizaban las clases allá por el día de San Juan, porque en caso contrario perderían el fuero académico y serían enviados a servir a la Marina o al Ejército. Claro, ellos no les convenía perder el fuero académico porque el fuero académico hacía que todas sus fechorías solo pudieran ser juzgadas por el rector o el maestrescuela, pero no por la justicia real. Entonces se escapaban de muchas. ¿Por qué? Porque los estudiantes votaban y elegían a sus rectores. Este castigo era severo porque Carlos III dictó una ley, que fue la Ley 13, para prohibir vagar por el reino a todos los vagos, ¿eh? 25 de mayo de 1783. La mayoría de las comparsas que corrieron la tuna aparecieron entre 1821 y 1850. También otra fuente de mitad del siglo XIX. Le estoy dando mucho valor a la información publicada en la misma época donde teóricamente se vio el fenómeno. Fíjense que en 1821 y 1850, lo vamos a ver más adelante, es cuando el costumbrismo estaba en auge. Qué casualidad que se habla de comparsas que corran la tuna cuando está de moda el costumbrismo. Todas son fuentes de la primera mitad del siglo XIX. ¿Qué significaban estas expresiones? Pues gente de la tuna era lo mismo que briva y briva lo mismo que brivia y es lo mismo que pillería, ladrones. Briva, holgazanería, bribón, arte picaresca de los que fingen miseria y hacen arenga de pobre, o sea, parecen pobres para no trabajar y vivir libremente. Brivia, arte y modo de engañar halagando con buenas palabras. Otra expresión, echar a la brivia, aparentar ser pobre, hacer arenga de pobre, representando necesidad y miseria. Tuno, sinónimo, pillo, vago y pordiosero. Estudiante de la tuna, cuadrillas de vagos. Todo esto son los significados que encontramos en los diccionarios históricos del nuevo tesoro lexicográfico de la lengua española. También hubo estudiantes que nunca estudiaron en estas cuadrillas. Vicente de la Fuente habla de un sopista de unos 50 años que en 1730 estaba matriculado en leyes y nunca aprobó el curso. ¿Sí? Esto es un ejemplo de los estudiantes vagabundos que solo se matriculaban para beneficiarse del fuero académico y evitar, por tanto, ser ajusticiados por la justicia real.
Volvemos a recordar, tuna significó vida vagabunda y holgazana, que en el lenguaje estudiantil equivale a vivir divirtiéndose y comiendo sin estudiar. Ese fue el significado hasta 1914, cuando se especificó tuna vivir como vagabundo holgazán, cantando y tocando, pidiendo para vivir, divertirse y comer sin estudiar. Y tunante fue sinónimo de vagabundo y pordiosero. ¿Cómo cambian las cosas, no? También hubo incorporaciones en artes escénicas de la gente de la tuna y de los que corrieron la tuna. Se llenaron los teatros de sainetes, destacando entre ellos los que por el nombre son más llamativos y llaman a engaño. El maestro de la tuna de 1843 era simplemente lo que estaba diciendo, era el maestro de los vagos y holgazanes. La astucia estudiantina lo que está hablando es la manera de engañar que tenían estos muchachos de las cuadrillas que corrían la tuna. El sopista Mendrugo fue mencionado en diferentes sainetes como ejemplo de pícaro que teóricamente se alimentaba de las sopas y luego tuvo su venganza a final del siglo. También hubo comedias como las que tenemos desde el siglo XVIII hasta el primer año del siglo XX. Hubo dramas. Zarzuelas, estas llaman más la atención. ¿Por qué? Porque el impacto escénico de una compañía de zarzuela cantando y tocando música impactaron mucho al público en general, porque recuerden que la principal atracción del español en el siglo XIX, aquella que le quitaba del aburrimiento de su vida cotidiana, era acudir al teatro. Allí veían los sainetes, veían las comedias, veían los dramas y disfrutaban de las zarzuelas. Entre ellas vamos a resaltar los tunos castigados, o sea, los holgazanes, pícaros ladrones castigados, Memorias de un estudiante, desde Salamanca a Madrid, La estudiantina y el mesón de los estudiantes, muy monográficas, pero todas ellas tienen personajes de estudiantes que corrían la tuna o sopistas. También hubo revistas musicales y composiciones sinfónicas o instrumentales. Todas ellas, como ven, fueron el entretenimiento de la clase media, la burguesía y la clase alta de la sociedad española, y todas se disfrutaban en los teatros. También se incorporaron en la literatura. Así pues, Cecilia Bolde Faber, que como no estaba bien visto en aquella época que las mujeres asumieran funciones atribuidas a los hombres, tuvo que publicar bajo el seudónimo de Fernán Caballero. Pues ella en La Estrella de Vandalia presenta una escena con estudiantes de la tuna cantando con guitarra, palillos son castañuelas y pandereta, que vivían sin vergüenza de la caridad. Encontramos una curiosidad. Guerrero y Payares en 1877 asegura que omnia mea percum porto, que significa todo lo mío lo llevo conmigo, era el lema de los estudiantes de la tuna. No sé si se lo habrá inventado, estamos al final del costumbrismo, pero cuadra, ¿no? Si son tan pobres que lo único que llevan consigo son sus posesiones, pues cuadraría, pero no hay manera de verificarlo, simplemente es la palabra de Guerrero y Payares. Así pues, hemos encontrado que las cuadrillas que corrían la tuna, el número de integrantes era entre 2 y 8, vean que son cuadrillas pequeñitas, como mucho, pues como un pequeño grupo de tunos cuando salen por la noche a dar una serenata. Utilizaban apodos para dificultar la acción de la justicia tras los hurtos. Integrantes, barberos locos, bastantes extranjeros, algún licenciado, una minoría de estudiantes, entre los cuales también hubo estudiantes ricos y nobles que solamente querían correr una aventura y a lo mejor conocer mundo. Y también hubo gente ajena a la academia, o sea, gente que no fue estudiante, se apuntó a participar en estas cuadrillas como estudiante de la tuna.
Qué curioso, ¿no? En el grupo genérico de estudiantes que corrían la tuna, estudiantes de la tuna, había barberos, extranjeros, gente que había terminado la carrera, muy pocos escolares, incluyendo ricos y nobles, y gente que nunca se matriculó. Esta gente que corría la tuna se asociaban a arrieros, muleros, también a comediantes, también a muchachos pobres y también a lisiados, o sea, gente tullida, cojos, mancos, ciegos y mujeres con niños de pecho, posiblemente viudas. ¿Qué imagen proyectaban? De ladrones, de gente sin vergüenza, gente de dudoso cobro de las deudas, gente dada a la pelea y al engaño, gente bohemia y pendenciera. También hemos encontrado que ha habido transmisión de errores. Por ejemplo, se equiparó a los estudiantes de la Tuna con los sopistas en 1871, pero esto lo dicen 57 años después de que había desaparecido el reparto generalizado de la sopa boba. Luego no debió haberla visto. Y lo dicen 26 años después de desaparecer los estudiantes de la Tuna. Pues curioso, ¿no? Al menos curioso. Y luego otra transmisión de errores que se publicó, que el sopista corría la tuna, 41 años después de desaparecer la costumbre de correr la tuna. Tampoco se entiende la veracidad. Nosotros pensamos que esto es una información sobre algo aprendido de oída que ha presentado alteraciones introducidas por las personas diferentes de la que conformaron la cadena de transmisión de la información. Por eso es que el sopista que corría la tuna de 1886 no parece muy viable que fuera cierto en ese año, porque ya había desaparecido hace casi medio siglo la costumbre de correr la tuna. ¿Qué imagen internacional hemos encontrado? Solamente una en Austria. Se equiparó a los manteístas con músicos ambulantes, a estudiantes de la sopa, o sea, sopistas, y a tunantes, que rasgaban o ensuciaban deliberadamente su ropa para dar la apariencia de estudiantes mendicantes. Y si hacemos la explotación estadística de todas las fuentes, fíjense que hemos puesto en el área coloreada en rosa pálido el siglo XIX. No hemos querido poner más fuentes posteriores y por tanto del siglo XX porque serían fuentes de personas que no fueron testigos presenciales del hecho. O sea, no vieron un sopista, no vieron gente corriendo la tuna, no vieron a qué se llamaba estudiante de la tuna. Por tanto, le damos valor a las fuentes que hemos presentado antes, las únicas que hemos encontrado, que son todas fuentes coetáneas, o sea, fuentes que se publicaron al mismo tiempo que vieron el hecho que estaban plasmando por escrito. Si explotamos estadísticamente esta fuente en función del periodo comprendido por el costumbrismo, tenemos que hay tres diferentes acepciones del costumbrismo. Montgomery, que interpreta que el periodo del costumbrismo empezó en 1750. Un sector crítico a Montgomery que dice que el costumbrismo empezó en 1820 y el Ministerio de Cultura español es más restrictivo y dice que el costumbrismo empezó en 1837. Esto es importante porque ninguno de los tres postulados de comienzo del costumbrismo señala la fecha de finalización. Para ello hemos tenido que buscar el dato por otra parte. Hay una fuente que dice que fue entrada a la mitad del siglo, o sea, pasado 1850. Y hay un dato indirecto que nos parece quizás el más significativo. El cierre, la clausura del Semanario Pictórico, una de las revistas costumbristas más importantes de España. Le damos importancia, ¿por qué? Si cierra esta revista es porque ya no tiene público al que venderle la revista. La moda ha pasado y ellos cerraron la editora para no volver a abrirla en 1857. Por eso nosotros hemos
cerrado por arriba cada uno de los tres periodos del costumbrismo en 1857. ¿Qué quiere decir esto? Pues que varía la proporción de fuentes en función de que Montgomery sea el que tiene el periodo más amplio o el crítico o el más restrictivo del ministerio. ¿Qué significa? Que de 57% de fuentes publicadas durante el periodo de la moda del costumbrismo, para Montgomery se pasa el 53% para el ministerio. Nosotros nos decantamos más por ser inclusivos. ¿Por qué? Porque hay muchos autores, bibliotecas inclusive pronunciándose que la moda del costumbrismo tuvo sus precedentes o sus antecedentes en la segunda mitad del siglo XVIII. Por todo ello, nos decantamos por las cifras que da el postulado de Montgomery. ¿Qué conclusión llegamos? Que se llamó estudiantes de la tuna a los integrantes de las cuadrillas que corrían la tuna, aunque la gran mayoría no fueron estudiantes. Pues esto es lo que hemos encontrado. Si alguien tiene alguna pregunta, con mucho gusto intentaré resolverla. Dímelo. Te quería preguntar, yo he visto que este tema de la tuna creó varias obras teatrales, ¿no? Sí, Y como aquí en Italia, bueno, de lo que he leído, los estudiantes, los más vagos, digamos, eran muy habituales al mundo del teatro. Quería preguntar, todas estas obras a lo mejor pueden haber creado un mito de la tuna que después los estudiantes, como he dicho, los más vagos que a lo mejor tenían tiempo para, para dedicarse en estas actividades, han copiado, se han inspirado para crearse una identidad o el grupo, el que después, con el tiempo, se volvió en la tuna que conocemos ahora. sí, mira, Juliano, eso es una de las consecuencias de la conferencia que voy a presentar el próximo sábado. ¿Qué es lo que ocurre? La transmisión oral tiene un gran problema, que es lo que acá en España se llama el teléfono roto, y que significa que cada elemento que transmite oralmente una cosa puede distorsionarla, ¿eh? Con lo cual el mensaje varía desde el principio hasta el final. Y eso además tiene el agravante de que muy frecuentemente el que comienza una transmisión oral no fue testigo de lo que está contando. ¿Sí? Hemos visto el ejemplo de 1881 y 1888 de hablar de estudiantes que corrían la tuna cuando ya llevaba 47 años la costumbre de correr la tuna desaparecida. Mm, Em, y esto lo dicen coetáneos, o sea, gente que en el año 1845 dice que el plan de estudios de 1845 determinó que desapareciera la costumbre de correr la tuna, y eso lo dicen en ese año varias fuentes coetáneas. Pues yo me tengo que creer los que fueron testigos de lo que están escribiendo. mm, Por tanto, alguien que me dice que corrían la tuna en 1881, no, no me lo puedo creer. Está diciendo algo sí, que no fue testigo o que o le ha llegado distorsionado. Lo mismo pasa con el tema de que en esa final, en los últimos 20 años, 25 años del siglo XVIII, XIX, una fuente decía que los que corrían la tuna eran sopistas. ¿Cómo lo vas a decir si no los has visto? Está mm, desaparecido lo de los sopistas, porque en 1814, cuando
el pueblo español terminó de echar a Napoleón de la invasión que hizo, 1814, con la desamortización que hubo ese año, desapareció el reparto generalizado de la sopa boba. Por tanto, desaparecieron los sopistas en Sí, 1814. ¿Eh? Habrá mendigos, no lo dudo, pero sopistas no. ¿Eh? claro. Entonces, tenemos información que ha llegado distorsionada por la transmisión oral, porque la gente que la transmite no fue testigo, no la verificaron y luego inclusive le añadieron cosas de su propia imaginación. Por ejemplo, ahí hubo un periodo, no duró tanto, pero fue importante antes de la Segunda República Española, un periodo del neocostumbrismo, que volvieron a publicarse cosas sobre los sopistas, sobre los estudiantes pobres, volvieron a los teatros, etcétera, etcétera. ¿Y qué ocurre? Que entre el 36 y el 39 es la Guerra Civil Española, gana Francisco Franco, un dictador que tenía un anhelo de la España imperial, la España de Fernando, de Felipe II, de Carlos III, desapareció con el desastre de 1898. Franco tenía nostalgia del imperio y por eso adoptó el Vítor, ¿eh? Como señal de su victoria. Él quería la España imperial. Tenemos el Vítor en Tunemundi. Parece fascista, digo, no. Documentate. El Vítor es de los escolares universitarios cuando conseguían una cátedra, cuando terminaban sus estudios y lo pintaban en las paredes de la universidad. Estamos hablando del siglo XIII, XIV, mucho antes que naciera Franco, mucho antes que Hitler y Mussolini. No tiene nada que ver. Sí. Entonces, em, esto es una cosa son los anhelos imperialistas y otra cosa la realidad. Franco vinculó obligatoriamente a la tuna con la universidad. Desaparecieron todas las imitaciones de la tuna que habían durante la Segunda República. Y se estructuró y terminó de consolidar la imagen de la tuna. Pero, por contra, las tunas del franquismo, que fueron las que se hicieron obligatoriamente a través del Sindicato Español Universitario, del CEU, transmitieron una Mm. falacia que veremos en la próxima jornada. Entonces, sí, tienes razón. Se transmiten muchas cosas de oídas que nadie ha contrastado, nadie se sienta a investigar. Somos cosas raras las personas que dedicamos tiempo a investigar. Quería solamente cerrar diciendo que una obra teatral, Sí, una película, un libro que a lo sí, mejor no tiene ninguna base histórica, puede crear un mito, puede correcto. crear una identidad que después los estudiantes en el futuro asumen como hecho, o sea, asumen como verdad o sea, o lo asumen como realidad un poco para ignorancia, ya que no han ido a investigar la cosa, o porque le gusta el mito. O sea, solamente porque le gusta esa imagen que esa obra describe, ¿no? Sí, Y que a lo mejor lo hacen sabiendo que es completamente falso, ¿no? Pero el problema es que a lo mejor el integrante que viene inmediatamente después, esta cosa no lo sabe y la da por realidad, por, mira, uh, por por verdad. historia. Sí, Esto, Juliano, el tema es que fíjate todas las fuentes que hemos mencionado para hablar sobre los estudiantes de la Tuna y las cuadrillas que corrieron la Tuna, todas las fuentes, todas, son fruto del ingenio, de la imaginación de sus autores. Son sainetes, que es una obra teatral con música. las revistas he visto, Son son muy... revistas, son comedias, son dramas, zarzuelas. Lo único que se puede interpretar como verdad es
y con cierto reparo, porque hay que ir a contrastarla, es aquello que se publicó en cada momento por los periódicos, porque los periódicos vienen a ser más o menos como el notario de una sociedad. El periódico publica lo que ocurre de novedad, de noticia, en cada ciudad, en cada momento. Por eso yo le doy tanto valor a los comentarios publicados en artículos de prensa por personas del mismo momento en que está ocurriendo el hecho que están describiendo. ¿Eh? Entonces, estas personas son las que dan sustento a la conferencia que acabo de daros, a esta charlita. Y tienes razón, el estudiante y el tuno en general no suele leer, no suele tampoco investigar sobre estas cosas que no tienen nada que ver con su carrera. Si yo ¿Me soy permite tuno, decir aportar algo, si me dímelo, permite? dímelo, Ricardo. Adelante. Para empezar, un gran abrazo a la distancia, a ti y a través de ti, a todo el mundo que nos está viendo. Eh, lo que acabas de decir es muy importante, ¿no? Las fuentes, o sea, los que nos dedicamos a esto de verdad, ¿no? De verdad, manejamos fuentes. No Sí, sí. manejamos el que dijo o el que dijo o el que... No, es fuentes. Acá tratamos de hacer historia, ¿no? Es un foro académico, muy académico, y que te lo agradezco a ti porque es tal vez el único a nivel mundial que lo hace. Y gracias por esa gentil invitación en el cual yo siempre te voy a apoyar. Las fuentes son importantes y creo que tus publicaciones condicen todo lo que tú acá, bueno, todo lo está diciendo en síntesis, evidentemente, ¿no? Pero todo va en función a análisis de fuentes primarias, no fuentes de segundos, fuentes primarias. Eso es lo importante. Eso es lo que quería acotar y ahora que me toca, pues antes de eso, ¿no? Una previa, una previa. Bien, te lo agradezco, Ricardo, porque además, qué bien, ¿no? Esto lo dice un señor historiador que además es una personalidad de su país. Entonces, yo, Ricardo, bien, tienes toda la razón. Es que hay veces que se me olvida que hay fuentes primarias, secundarias, terciarias, y que a mí me interesa lo que dice el testigo del hecho cuando sucede el hecho. Y además, otra cosa muy interesante, Ricardo, leer la noticia por, por diferentes periódicos de la misma fecha o de la misma semana o del mismo mes, porque todos sabemos que hay periódicos con diferentes grupos editoriales. En aquella época hubo periódicos monárquicos, hubo periódicos liberales, ¿eh? Entonces, según la ideología del dueño del periódico, se daba una información de una manera o de otra. Lo mismo que vemos en el día de hoy. En el día de hoy. Entonces, bueno.